Ahora veamos la tercera semana del desarrollo, ¿bien? Primero que nada, recordemos un poco qué había sucedido anteriormente. Se producía lo que era la fecundación, ¿no? En el tercio distal de la trompa de Falopio. Luego de esta fecundación se formaba, obviamente, la célula huevo o cigoto, la cual por una primera semana del desarrollo terminaba formando algo que se llamaba blastocisto, ¿sí? Este blastocisto en el día 7 se adhería al endometrio del útero. Acá lo vemos, al blastocisto adherido al endometrio del útero, ¿sí? Esta adhesión luego se continúa con una implantación de este blastocisto y que luego dentro de una segunda semana del desarrollo, al final de la segunda semana del desarrollo, terminaba dejando esto, ¿sí? Que era una esfera más pequeña dentro de otra esfera más grande. Y dentro de esta segunda semana del desarrollo, es decir, al final de esta segunda semana, es decir, en el día 14, destacábamos esta formación del disco bilaminar. También destacábamos que lo veíamos en esta imagen, que también corresponde al día 14 o al final de la segunda semana. Destacábamos la formación del mesodermo extraembrionario con su hoja somática, ¿sí? Y su hoja esplánica que cubría el saco vitelino, esto que vemos acá en verde claro. También destacábamos la formación del celoma extraembrionario, que era esta cavidad que acá veíamos. Destacábamos la cavidad amniótica, el saco vitelino, el citotrofoblasto, el sincicitrofoblasto. También destacábamos la formación de vellosidades primarias, entre otras cosas, ¿sí? Entonces eso era básicamente lo que nos había quedado en la segunda semana del desarrollo. Acá también vemos otra imagen en el día 14, al final de la segunda semana, en el cual podemos apreciar el disco bilaminar formado por las células del epiblasto y las células del hipoblasto acá abajo, ¿sí? También en esta imagen podemos ver lo que les había dicho en el video anterior de segunda semana, que era esto que se llamaba endodermo extraembrionario, que cubría, o suplantaba, mejor dicho, la membrana de Heuser, que cubría la pared del saco vitelino, ¿sí? Endodermo extraembrionario. Ahora vamos a ver la formación del endodermo intraembrionario, que se va a formar en el proceso de gastrulación, ¿sí? Entonces, empecemos a estudiar la tercera semana. Como siempre, volvemos por este cuadro que nos permite ponernos en contexto para poder estudiar las diferentes semanas, ¿sí? Acá tenemos la tercera semana, la cual obviamente se sucede entre el día 14 y 21. Esta tercera semana está dentro del periodo preembrionario, ¿sí? Y el proceso de importancia que se sucede en la tercera semana se denomina gastrulación. Bien, como consecuencia de esta gastrulación se va a formar un disco trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque tiene 3 láminas u hojas. Bien, ¿cuáles son estas hojas? Son el ectodermo, el mesodermo intraembrionario, ¿sí? Intraembrionario, no extraembrionario, y el endodermo. Son 3 hojas que ya la vamos a ver ahora en una imagen, ¿bien? Y además, en la tercera semana se termina de concluir, o mejor dicho, concluye la implantación. ¿Perfecto? Muy bien. Desde ya le voy a mostrar la imagen de lo que se forma en el día 21, es decir, al final de la tercera semana, para que se den cuenta de una idea de lo que vamos a formar en los diferentes procesos que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta es la imagen de un embrión de 21 días. Es decir, al final de la tercera semana. ¿Bien? Miren cómo quedó. Comparémoslo con lo que nos había quedado en la segunda semana. Que era esto. ¿Sí? Este es el embrión al final de la segunda semana. Es decir, en el día 14. Comparemos y veamos qué diferencia hay. ¿Sí? Miren, segunda semana, final de la tercera. ¿Sí? Final de la segunda y final de la tercera. Lo que podemos notar es esto. Bien, que encontramos acá este conjunto de vasos que están en la tercera semana, que aparecen al final de la tercera semana y que en la segunda semana no los teníamos. Entonces podemos decir desde ya que en la tercera semana se va a formar el sistema circulatorio primitivo. Muy importante. Otra cosa también que podemos destacar es este disco trilaminar formado por 3 hojas que está en la tercera semana, mientras que en la segunda semana solamente teníamos un disco bilaminar formado por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? Otra diferencia que también podemos destacar es esta coraza citotrofoblástica
que tenemos en tercera semana y que en la segunda semana ni siquiera aparecía. También podemos destacar, entre otras diferencias, esto, que es una vellosidad terciaria, que está en la tercera semana, al final de la tercera semana, y que en la segunda semana solamente teníamos vellosidades primarias. Así, entre tantas otras diferencias que podíamos encontrar, o que podemos encontrar entre un embrión al final de la segunda semana y un embrión al final de la tercera semana, ¿sí? Ahora bien, pasemos a ver qué cambios suceden entre los días 14 y 21, es decir, en la tercera semana, para poder terminar dejando esto, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los cambios que se suceden para terminar formando esto, ¿bien? Veamos. Dentro de los primeros cambios, uno de los primeros cambios, y quizás el proceso más importante que sucede dentro de la tercera semana, es el proceso de gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación básicamente va a consistir en un conjunto de movimientos celulares, ya vamos a ver cuáles son, que van a llevar a la formación de 3 capas germinales primarias del embrión, que son el ectodermo, el mesodermo intraembrionario y el endodermo. Es decir, básicamente la gastrulación va a ser un proceso en el cual van a existir movimientos celulares que van a terminar con la formación de 3 capas: ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo. ¿Por qué se dice que son 3 capas germinales primarias? Básicamente porque este ectodermo, este mesodermo intraembrionario, ¿no?, y endodermo van a terminar formando, ¿sí?, diferentes órganos en un futuro y diferentes estructuras. Vamos a ver al final de la tercera semana cuáles son los derivados del ectodermo, del mesodermo intraembrionario y del endodermo. Ahora bien, también dentro del concepto de gastrulación dijimos que eran movimientos celulares, ¿sí? Es decir, que las células se van a mover, ¿bien? Entonces, veamos cuáles son estos movimientos celulares que se llevan a cabo en la gastrulación. Los movimientos celulares que se llevan a cabo en la gastrulación van a ser movimiento de convergencia, es decir, que las células se van como a mover enfrentándose, ¿no? Se mueven como queriendo enfrentarse, ¿sí?, las células. De divergencia, las células se dirigen en sentidos contrarios, se mueven en sentidos contrarios. De invaginación, las células se invaginan, es como que si se hundieran, ¿bien?, hacen un movimiento de invaginación. De elongación, las células se mueven en un solo sentido, promoviendo la formación y el crecimiento. Esto lo vamos a ver en la elongación que sufre el mesodermo intraembrionario, ahora mismo lo vamos a ver. Y el de epibolia, ¿sí? La epibolia, acá les dejo el concepto para que ustedes lo tengan si se los llegasen a preguntar. La epibolia, miren, la epibolia es el desplazamiento ordenado de las células del epiblasto en dirección a la línea primitiva. Y obviamente también a algo que se llama fosita primitiva. Ya vamos a ver qué es esto de la línea primitiva y de la fosita primitiva. Entonces, epibolia, desplazamiento ordenado de las células del epiblasto en dirección a la línea primitiva, ¿sí? Y a la fosita primitiva también. A ver, recuerden, este era el embrión de 14 días, ¿sí?, al final de la segunda semana. Esto era el epiblasto. Entonces, la epibolia va a ser el movimiento ordenado de estas células en dirección a algo que se llama línea primitiva, que ahora la vamos a ver, y a la fosita primitiva, ¿sí? Estas células del epiblasto son las que van a generar las diferentes capas, ya sea mesodermo intraembrionario, endodermo y ectodermo. Perfecto. Ahora bien, les voy a mostrar directamente cuáles son estas capas, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se formaron. Vamos a ver cuáles son estas 3 capas directamente, así se pueden dar una idea de lo que se forma en el día 21, al final de la tercera semana, y después vamos a ver cómo se formaron. Estas 3 capas son estas, ¿sí? Estas 3. Bien. Acá obviamente tenemos al embrión, ¿no? Esto sería el pedículo de fijación, la cavidad amniótica, el amnios, el mesodermo extraembrionario acá en verde. Esta es su hoja somática, ¿sí? El mesodermo extraembrionario es plánico.
Acá abajo es que cubría el saco vitelino, recuerden. Esto sería el saco vitelino. Bien, esta es una estructura que se llama lantoides, que ya la vamos a ver más adelante. Y estas son las tres hojas que se forman como consecuencia de la gastrulación, que son el ectodermo, acá en color azul, estas células que forman el piso de la cavidad amniótica. Por acá abajo en color crema, el mesodermo intraembrionario, ¿sí? Y por acá abajo, el endodermo, en color amarillo. Estas tres capas forman el disco trilaminar. También quiero que destaquen desde ya estas dos estructuras, ¿sí? La membrana bucofaringea y la membrana cloacal, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Quiero que destaquen que la membrana bucofaringea se ubica a nivel cefálico y la membrana cloacal a nivel caudal. Lo de las vellosidades secundaria y terciaria lo vamos a ver al final. Muy bien, quería que vieran, digamos, que esto era lo que se va a formar en la gastrulación. Ahora veamos cómo es que se forma esto, ¿sí? Perfecto. Lo que tenemos acá es el embrión en el día 14. La primera evidencia de la gastrulación se va a suceder en el día 14 con la formación de la línea primitiva a nivel caudal. Esto es la línea primitiva, ¿sí? Que a nivel cefálico tiene una estructura que se llama fosita primitiva. De ahora ustedes se preguntarán cómo se forma la línea primitiva. La línea primitiva se va a formar por la invaginación, ¿sí? Movimiento de invaginación de las células del epiblasto. Bien, estas células del epiblasto se van a invaginar y van a formar esta línea primitiva y esta fosita primitiva, ¿sí? Al contorno de la fosita primitiva va a aparecer una sobreelevación de células que se va a denominar nódulo de Jensen, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que saber es que las células del epiblasto se invaginan y forman la línea primitiva y la fosita primitiva, ¿sí? Ahora bien, en el día 15 nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Primero que nada nos ponemos en contexto. Esta imagen es tomada del libro de embriología de César Gómez Dum, el Atlas de Embriología, que para los que son de mi facultad, si tienen el apunte del Curie, lo pueden encontrar al final estas imágenes, ¿sí? El apunte del Curie de histología tiene al final embriología. Perfecto, nos ponemos en contexto con esta imagen. Acá tenemos a las células del epiblasto, al hipoblasto, ¿sí? Tenemos al amnios, a la línea primitiva, ¿bien? Y al mesodermo extraembrionario. Lo que sucede en el día 15 va a ser que las células del hipoblasto se van a mover, ¿bien? Se van a mover y se van a invaginar, se van como a hundir hacia el hipoblasto. Bien, acá las vemos a las células, ¿sí? Células del epiblasto que se van a dirigir hacia el hipoblasto. Bien, este conjunto de células del epiblasto que se invaginan hacia el hipoblasto van a ir sustituyendo poco a poco las células del hipoblasto, de manera que van a terminar formando una nueva capa que se va a denominar endodermo, que acá la vemos, ¿sí? Todo esto es el endodermo, que fue originado por la invaginación de estas células del epiblasto, que se dirigieron hacia el hipoblasto, ¿sí? Acá tenemos esta capa, esta hoja, que es el endodermo, en el día 16. Bien, ¿qué sucede luego? Lo que sucede luego es que las células que se invaginaron, de las células del epiblasto que se invaginaron, van a quedar entre el epiblasto y el endodermo, ¿sí? Acá les ponen directamente ectodermo porque tenemos que reconocer, o mejor dicho decirles que el epiblasto, las células que se queden en el epiblasto, van a formar al final de la gastrulación la hoja denominada ectodermo. Por eso acá directamente les ponen ectodermo, ¿sí? La cuestión en este día es que ustedes tienen que saber que estas células que se invaginaron quedaron entre estas dos capas, ¿sí? Ahora bien, estas células que quedaron entre estas dos capas, estas dos hojas,
van a sufrir un movimiento de divergencia. Bien, divergencia, ¿sí? Es decir, van a ir hacia los lados contrarios, hacia los laterales. De manera que van a terminar formando acá, entre medio, una tercera capa denominada mesodermo intraembrionario. Que acá la podemos ver, ¿sí? Acá está, el mesodermo intraembrionario, ¿sí? Esto que está acá es el prolongamiento notocordal, ahora vamos a ver qué es, pero básicamente también forma parte, o es, forma parte, digamos, del mesodermo intraembrionario, ¿sí? Perfecto, entonces, volvemos y repetimos, se produjo un movimiento de divergencia de estas células que estaban acá entre medio de estas dos capas, y se fueron hacia los laterales formando el mesodermo intraembrionario, que termina dando primariamente dos láminas, una lámina derecha y una lámina izquierda. Perfecto. Ahora bien, esta lámina derecha como izquierda y como el prolongamiento notocordal, que ya vamos a ver qué es, van a sufrir un proceso de enlongamiento. Bien, van a crecer hacia nivel cefálico, se enlongan, ¿sí? Luego de este proceso de enlongamiento, tanto la lámina derecha como izquierda van a sufrir un proceso de convergencia. Estas células van a sufrir un proceso de convergencia, con lo cual se van a terminar uniendo por delante de una estructura que ya les dije anteriormente, que se llama membrana bucofaríngea, ¿sí? Entonces, divergencia como veíamos acá, luego de la divergencia, enlongamiento de la placa de la lámina derecha e izquierda, convergencia por delante de la membrana bucofaríngea, ¿sí? Y se terminan uniendo. Ahora veamos esto con esta imagen mucho más representativa todavía. Miren, en azul estaría la capa del ectodermo, ¿sí? En color crema estaría la capa del mesodermo intraembrionario y en amarillo sería el endodermo. ¿Perfecto? Entonces, con esta imagen podemos explicar la formación del mesodermo intraembrionario. El primer movimiento que teníamos era de invaginación, ¿sí? Las células se invaginaban y quedaban ahí entre las dos capas, ¿sí? Entre la capa del epiblasto, futuro ectodermo, y la capa del endodermo. Estas células sufrían ahora un proceso de divergencia, se iban hacia los laterales, formando las dos láminas derecha e izquierda. Estas láminas derecha e izquierda sufrían ahora un proceso de enlongación, crecían a nivel cefálico, ¿sí? Lo pueden ver. Y luego estas dos láminas, derecha e izquierda, sufren un proceso de convergencia, las células sufren un movimiento de convergencia y se terminan uniendo por delante de la membrana bucofaríngea. ¿Bien? Muy bien, espero que se pueda haber entendido eso para poder formar el mesodermo intraembrionario. Ahora bien, les dije que acá también había algo que era un prolongamiento notocordal, ¿sí? Que va a terminar formando finalmente algo que se llama notocorda, ¿sí? Miren, en esta imagen también les representaba que acá, en el medio, donde estaría el proceso notocordal, también se enlonga, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso notocordal también sufre un proceso de enlongación. Esto lo vamos a ver ahora. Miren, esta imagen representa al ectodermo, en azul, al endodermo, en amarillo, y al mesodermo, acá en color crema. Lo mismo de siempre. Sufrió un proceso de invaginación, ¿sí? Las células quedaron entre las dos capas. Se sufrió un proceso de divergencia, enlongación, ¿bien? De ambas láminas también va a enlongar esto, la notocorda. Finalmente se forma algo que se llama notocorda, que es un macizo, perdón, es un tejido mesodérmico macizo, es un cordón mesodérmico macizo, que ya vamos a ver ahora cómo se forma. Y luego, las láminas derecha e izquierda sufrieron un proceso de convergencia por delante de la membrana bucofaríngea y se terminaron uniendo, ¿sí? Ustedes ven esto así todo muy plano, muy esquemático, pero el mesodermo intraembrionario no es así. Este mesodermo intraembrionario se va diferenciando, de manera que se los muestro desde ya, si se lo imaginan, queda así. Miren, vamos a ver la imagen correspondiente de un mesodermo intraembrionario
diferenciado, ¿sí? Un diferenciamiento primitivo. Sería esto. Todo esto sería el mesodermo intraembrionario diferenciado, ¿bien? Ustedes pueden ver acá esquemáticamente cómo se lo dibuja de esta manera tridimensional a lo que es la notocorda, que es un cordón mesodérmico macizo. Obviamente que acá está cortado en porciones, ¿sí? Pero esto se lo sería la notocorda para que ustedes se lo imaginen. Ahora bien, volvemos para atrás porque hay más cosas que decir sobre esto. Nos quedamos en esto, ¿sí? Ya habíamos formado estas dos láminas derecha e izquierda que se unieron por delante de la membrana bucofaringea. Ahora también dijimos que la notocorda, o mejor dicho, primariamente el proceso notocordal, se enlonga, ¿sí? Y miren, esto es un corte sagital, ¿bien? Donde vemos que hay un conjunto de células en esta fosita primitiva, conjunto de células, que se van a sufrir una elongación. ¿Ven? Sufren una elongación, ¿hasta dónde? Hasta la membrana bucofaringea, ¿sí? Esto que está acá es la membrana bucofaringea a nivel cefálico. Esto que estaría más por acá, luego va a formar lo que es la membrana cloacal, ¿sí? A nivel caudal. Perfecto, entonces se elonga esto, ¿bien? Y forma ese cordón macizo mesodérmico que es la notocorda. Ahora bien, ustedes también van a ver en algunos libros, ¿sí? Que por acá se empieza por arriba, bueno, ya lo vamos a ver más adelante con otra imagen, pero se empieza a formar algo que es una placa neural. Esta placa neural se forma en la tercera semana, ¿sí? La notocorda induce a que células del ectodermo se empiezan a diferenciar en tejido nervioso para formar esta placa neural. Luego esta placa neural va a formar un surco, que ahora lo vemos un poquito más adelante, que muchos días después va a formar algo que se llama tubo neural, que lo vamos a ver en la cuarta semana. ¿Por qué les aclaro esto? Les aclaro esto porque el libro de José Hipp no les dice que, porque o sea, en estas clases estamos siguiendo más o menos al libro de José Hipp, y el José Hipp en el capítulo de tercera semana no les dice o no les pone un dibujo esquemático sobre la placa neural, sino que recién se los aclara, se los pone en el capítulo de cuarta semana cuando habla de tubo neural. Pero ustedes sepan que la placa neural se forma en la tercera semana, ¿sí? Va a dar origen a un surco que luego, mucho más días después, va a formar en la cuarta semana algo que se llama tubo neural, ¿sí? Que se va a cerrar este tubo neural aproximadamente en el día 28. Pero les aclaro esto para que más o menos tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque en los próximos dibujos que vamos a ver no les va a mostrar lo que es la placa neural, ¿sí? Sino que recién lo vamos a estar viendo en la cuarta semana. Pero no quiere decir que la placa neural se forme en la cuarta semana, sino que se forma en la tercera semana. Nada más que en la cuarta semana vamos a hablar mejor sobre lo que es el tubo neural, ¿sí? Ahora bien, igual es por estas cosas, ¿no? Que a algunas personas no les gusta el libro del José Hipp, por estas cosas y otras cosas más. Pero igual ustedes siempre saben, ¿no? Siempre más allá del libro del José Hipp, que hay que reconocer que tiene muy buenos dibujos, pero muy buenos dibujos, ustedes obviamente se pueden apoyar en bibliografías más grandes como el Lachman o el Carson, ¿no? Pero igual, eso nada más quería aclarar, la placa neural, que es estas células del ectodermo que se empiezan a diferenciar, van a dar origen a un surco, que ahora en estas imágenes más posteriores sí lo vamos a ver, pero eso sepan, ¿sí? Placa neural empieza a formarse en la tercera semana, por más de que ahora no veamos algún dibujo representativo de eso, sino que lo vamos a ver en la cuarta semana, ¿bien? Ahora bien, como sabemos, la fosita primitiva incluye, digamos, o está incluida, mejor dicho, o ingresa, por así decirlo, en la notocorda, con lo cual se termina formando o se forma, a medida que se va elongando, a medida que va creciendo, algo que se denomina conducto notocordal. Acá lo vemos en este corte longitudinal, ¿sí? Este es el conducto notocordal. Bien, lo vemos acá, ¿sí? Ahora bien, acá vemos la notocorda y por debajo está el endodermo. ¿Qué sucede luego? En el HIP le ponen que sucede una reabsorción, ¿sí? Y una formación del conducto neuroentérico, que ahora lo vemos en el día 17. ¿Sí? En el Carson se los pone que sucede en el día 18. Pero bueno, lo que sucede luego de esto, luego de esta formación de este conducto notocordal, es que la parte que está acá abajo,
lo pueden ver, ¿sí? De la notocorda. Y el endodermo subyacente, el endodermo que está por debajo, se van a reabsorber, ¿sí? Miren, en esta imagen vemos que esto se empieza a reabsorber y desaparece. De modo que nos queda esto, ¿sí? Ven que ya desapareció esta parte de la notocorda y por debajo el endodermo, con lo cual desapareció y nos quedó esto, ¿sí? Y el tramo que queda del conducto notocordal se denomina conducto neuroentérico, que es esto que vemos acá. Este conducto neuroentérico, como ustedes ya pueden ver en este corte, comunica la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino. ¿Ven? Ven que pueden comunicar tranquilamente ambas cavidades, ¿sí? Ahora bien, esto se dice que sucede básicamente para que puedan pasar tranquilamente sustancias nutritivas de ambas cavidades, porque el sistema circulatorio primitivo en este día, en el día 17 que se los pone el HIP, no está todavía desarrollado, ¿sí? Perfecto, acá vemos abajo de esto vemos un corte transversal. Vemos el ectodermo, mesodermo intraembrionario, el endodermo, ¿sí? Y el techo del conducto notocordal que luego va a cerrar y va a formar la notocorda. Ahora la vamos a ver. Lo va a terminar formando nuevamente, ¿sí? Ahora bien, acá vemos el mesodermo extraembrionario, su hoja somática, el amnios, ¿sí? En azul también, acá. Y el mesodermo extraembrionario en su hoja esplánica, ¿bien? Acá vemos la pared del saco vitelino. Lo que quiero que destaquen de esto es esto que es el surco neural. Lo vamos a ver mejor en cuarta semana, porque mientras van transcurriendo estos días, se va formando algo que se llama placa neural, ¿sí? Que es un conjunto de células ectodérmicas, pero lo vamos a ver en la cuarta semana. Bien, entonces nos quedó esto con esta pared que se reabsorbió y quedó el conducto neuroentérico. Lo que sucede luego, ¿sí? Dentro de los días, podríamos decir 18, 19 aproximadamente, es la reparación de esto que había quedado acá libre, ¿sí? Se repara este tejido, bien, de modo que nos queda ahora el endodermo acá, nos queda el conducto neuroentérico cerrado, ¿sí? Porque se reparó, entonces se cierra, y nos queda la notocorda formada finalmente, ¿sí? La notocorda, este cordón mesodérmico macizo, nos queda formada nuevamente, ¿sí? Y lo que quiero que destaque de esta imagen, que es un corte longitudinal también, es lo que está acá, que se denomina membrana bucofaringea, ¿sí? Que está por delante de esta notocorda, ¿bien? Esta membrana bucofaringea, como ustedes pueden observar, es un espacio donde se conecta, ¿sí? Donde contacta el ectodermo y el endodermo. Entonces le decimos membrana bucofaringea, que está a nivel cefálico. Y acá vemos también que está este espacio donde contacta el ectodermo con el endodermo, que se denomina membrana cloacal, que está a nivel caudal, ¿sí? Ahora pasamos a ver esto mismo, pero en un corte transversal. Podemos observar al ectodermo, al surco neural, que lo vamos a ver en cuarta semana, ¿sí? Vamos a estudiar en cuarta semana. A la notocorda, ya formadita, ¿sí? Ustedes se la tienen que imaginar de la manera que les dije anteriormente, así, este cordón, bien, mesodérmico, macizo. Y acá vemos el mesodermo intraembrionario, al endodermo en amarillo, bien. Y lo mismo de siempre, el amnio, el mesodermo extraembrionario somático y el esplánico. Que obviamente recuerden que el esplánico cubría el saco vitelino, ¿sí? Perfecto, ahora bien, ustedes pensarán que este mesodermo intraembrionario es así de plano y la verdad es que no lo es, ¿sí? No es así de plano el mesodermo intraembrionario, tampoco es así de esquemáticamente como lo veíamos acá, no. Este mesodermo intraembrionario, al pasar los días, ¿sí? Al llegar a la final de la tercera semana, se va a diferenciar, va a producir un proceso de diferenciamiento, de modo que lo van a terminar dejando de esta manera, ¿sí? De esta manera. Bien, si lo vemos en un corte transversal, podríamos observar esto, ¿sí? Este es el ectodermo en azul, el mesodermo intraembrionario, vean cómo se diferenció, y el endodermo en amarillo. Bien,
¿Qué podemos observar así generalmente? Porque ahora lo vamos a estudiar más precisamente. Podemos observar acá la notocorda. Bien, a los somitas ya vamos a ver qué es. Al goronefrótomo también ya vamos a ver qué es. A la hoja parietal del mesodermo intraembrionario, ya vamos a ver cómo se forma. Y al mesodermo intraembrionario con su hoja visceral. Y acá esta cavidad que se forma, que se llama celoma intraembrionario. ¿Sí? Así es como se diferencia el mesodermo intraembrionario, que ahora lo vamos a estudiar más específicamente cuando veamos la anatomía de este mesodermo intraembrionario. Lo que quiero que destaquen es que esto fue lo que pasó en la gastrulación, ¿sí? Primero, lo que tuvimos que ver fue digamos, unos movimientos que eran de imaginación, luego de divergencia, luego de elongación y luego de convergencia, ¿sí? Que terminaron formando las tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Obviamente que las tres capas derivan del epiblasto. Esa no se lo tienen que olvidar, ¿sí? Las células del epiblasto generan en un primer momento, como dijimos, a la capa del endodermo, luego por los movimientos correspondientes que vimos también al mesodermo intraembrionario, y luego las células que ya no se mueven más, ¿sí? Se quedan formando el ectodermo finalmente, ¿sí? Todos originados de las células del epiblasto. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es básicamente la anatomía de cada una de estas capas, ¿sí? Y de todo el embrión de tercera semana. ¿Sí? Pero quería que se quedaran o que se llevaran esto que era la gastrulación, ¿sí? La formación de estas tres capas. Ahora bien, también tengo que recalcarles que la línea primitiva, bien, este es el embrión ya de 21 días, la línea primitiva se va yendo hacia más caudal, ¿sí? Igual que la fosita primitiva. Se van haciendo más caudal, eso también tienen que tener en cuenta. Y por lo tanto, si esta línea se va haciendo más para atrás, la notocorda se va haciendo más o va creciendo más hacia adelante, ¿sí? Hacia más cefálico. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Bien, lo voy a cortar acá el video. Es un video originalmente de casi una hora. Y lo voy a cortar en 3 partes. Así se me hace más fácil subirlo. Es por esto, o le aclaro esto para que sepan que en la parte 2 o en la parte 3, si ustedes escuchan decir que yo digo, o sea, si escuchan que yo digo o hago una referencia hacia lo que es el inicio del video o algo que vimos al comienzo del video, obviamente va a estar haciendo referencia a la primera parte, a esta primera parte, ¿no? No a la primera parte de la parte 2 o la parte 3, porque básicamente es un único video que lo voy a cortar en 3 partes para poder subirlo o para que me sea más fácil subirlo, ¿sí? Espero que se pueda entender eso.